Tengan ustedes muy buenos días. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy día nos vamos a trabajar el compendio de historia y vamos a darle con todo, niñitos, ¿ya? Muy bien. Ahí en la página donde dice, tenemos pues justo ayer, niños. A ver, te comento, ayer qué fue. ¿Qué día estamos ayer? A ver, el día de ayer. Miércoles. Miércoles. La fecha. Miércoles. Fecha, niñitas. ¿Qué pasó ayer? Ah, ayer fue 9. ¿9 de qué? 9 Diciembre. Diciembre. ¿Y qué se celebró el día de ayer? A ver. El aniversario de la batalla de Ayacucho. Excelente. Entonces, niñitos, ayer justamente hemos tenido una fecha muy importantísima dentro de nuestro Perú, porque justamente las dos batallas que justamente consolidó y dio el término, ¿no? Así por decirlo, ¿no? A nuestras batallas, a la batalla de Ayacucho con la batalla de Junín, que justamente selló definitivamente, justamente los enfrentamientos, ¿no? Con las fuerzas realistas. Pues, a ver, por favor, sígueme su micro. ¿Quién está ahí con el micro prendido? Oh, chiquitos. Gracias. Muy bien. Entonces, ayer fue un acontecimiento muy importante. Acuérdense que esta batalla, la batalla de Ayacucho, se llevó, pues, ¿no? A cabo en las pampas de la quinoa, niños, no se olviden. Y ahí, por ejemplo, hay un monumento ahí que han hecho, por ejemplo, ¿no? A nuestros héroes, pues, a nuestro Perú ejército. tenía menos ejército todavía. Perfecto. Entonces, un acontecimiento muy importantísimo, niñitos, que todo el tiempo lo vamos a recordar gracias a estos héroes que justamente dieron su vida, pues, ¿no es cierto? Gracias a la batalla de Junín y a la batalla de Ayacucho. Entonces, decirlo que la batalla de Junín fue casi el penúltimo enfrentamiento armado que sostuvieron las fuerzas realistas justamente con el ejército patriota, que fue un largo caminar, un largo de enfrentamiento, camino justamente a nuestra independencia de nuestro Perú, que justamente se dio con el desembarco de la expedición libertadora, justamente en la bahía de Paracas, en Pisco, departamento de Ica, pues niñitos, no se olviden, ¿ya? Entonces, nuestro personaje importantísimo, uno de los personajes que fue invitado por don José de San Martín, me estoy refiriendo a don Simón Bolívar, ¿no es cierto, niñitos? Simón Bolívar, ¿te acuerdas que tuvo un ejército conformado por 8.000 hombres, ¿ya? Mira, niñitos, y el dato más importantísimo acá, que el ejército realista estuvo conformado por 18.000 hombres, imagínate, casi la mitad nos llevaba, ¿me entiendes? Pero justamente esta batallita, justamente tuvo pues la unión de otros, por ejemplo, de otros lugares, ¿no es cierto? Como por ejemplo, habían pues el ejército de Ecuador, habían quiteños, habían de Venezuela, imagínate, argentinos, chilenos, y todo era un solo grupo, ¿no es cierto? Un grupo Por más. eso dice la expedición libertadora desembarca, Sí, muy bien. Estamos todavía acá, niñito, estamos acá todavía haciendo un comentario, Julka. Todavía no te apures, hijito, ¿ya? Muy bien. Sí, profesor. Entonces, la batalla de Junín, pues justamente fue definitivamente no una de las batallas descolantes, donde acá participó, dice, gracias, justamente. Ahí también te preguntaba, por ejemplo, de una de las prácticas, donde aquí tuvo, por ejemplo, la participación uno de los personajes más importantes, el sargento mayor Andrés Rasuri, ¿ya? Que justamente con una magnífica oportunidad, justamente, ¿no? Y su alta experiencia, justamente, ¿no? Pudo combatir al enemigo y justamente cambió debilitadamente, ¿no? La orden, ¿no es cierto? Y dio la orden de retirada para el ataque, pues, niños. Entonces, la caballería peruana pues justamente cargó sobre los realistas y justamente una acción muy valiosa y sorpresiva, entonces dio pues la derrota justamente, ¿no? Lo que es al ejército libertador, pues, ¿no es cierto? Y Simón Bolívar pues justamente en aquel momento, acuérdense que en un momento se llama al ejército, acá en algún momento se llamaban los húsares de Junín, ¿ya? Los húsares de Junín, pues niñitos, no te olvides. Entonces, pues, ahí se ve, Simón Bolívar dice, cambió el nombre de regimiento, ¿no? Entonces, primero se llamaban el regimiento de Húsares del Perú, ¿ya? Primero se llamaban el regimiento, los húsares del Perú,
pero en honor y al trabajo y todo lo que hicieron ellos, entonces se cambió por el nombre de los Usras de Junín. Entonces, el 9 de diciembre del año de 1924, entonces el regimiento Usra de Junín destacó justamente en la batalla de Ayacucho Pendiño, ya no te olvides. Muy bien, entonces vamos acá, niñito, a colocar, vamos allá a tratar de completar, dice, ¿no? Aplico lo aprendido, dice. La expedición libertadora desembarcó, ¿dónde se desembarcó la expedición libertadora? A ver. La Bahía Paracas de la provincia de Pisco. Excelente, Lucianita, muy bien, muy bien. Entonces, Profesor, Bahía, ¿podría repetir? Bahía de Paracas. Profesor, ¿lo Bahía podría de escribir en el Paracas. chat? ¿Perdón? Lo podría escribir en el chat porque como internet está fallando, a todos los escucho entrecortado. Bahía de Paracas. B de bote. ¿Ya, niñitos? A ver, vamos a ver si se puede por acá. A ver, por el chat, dice mi amigo. ¿Qué está pasando con Bahía de Paracas, niñitos? ¿Ya? Bahía de Paracas, niñitos. Pisco. A ver, ahí acuérdense que estos nombres deben ser con mayúscula, chiquito, ¿ya? Bahía de Paracas, niñitos. Así, profesor, como lo acabo de Pisco, escribir. ¿ya? Pisco. Sí, profesor, Bahía de Paracas, Pisco. Pisco, Ica, departamento de Ica, pequeñito. ¿Ya? Muy bien. ¿Tienes tu micro? Pues está bien comprendido, parece, porque eso es bulla. Por ahí diciendo bulla. ¿Sí? Muy bien. Dice, las fuerzas realistas estaban conformadas por cuántos soldados estuvo conformada el ejército realista. A ver. 8.475. ¿Cuánto? 8.475. Realistas. A ver, no escucharon como estaba comentando. Chicos, acuérdense. ¿Cuánto? No, pues niñitos. Acuérdense que el ejército realista tenía más cantidad. Hablamos de unos 18.000. 18.000 hombres. No te olvides, hijito, no te olvides. ¿Ya? 18.000 hombres. ¿Ya? El niñito estuvo conformado por 18.000 hombres. Sí, pero profesor, tengo una pregunta. Dale. Todo esto, profesor, que ha pasado, se tuvo que apuntar en un libro específico, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro, sí, esto... Sí, pero entonces, ¿cómo alguien pudo saber eso, no? Porque se sabe que después de todas las guerras hubieron bastantes muertos y pues entonces, ¿cómo se formaron esos libros para que nosotros pudiéramos informarnos de eso? Los historiadores, pues hijo, los historiadores, ellos hacen un estudio, hacen una investigación, pues, ¿no es cierto? Y la cantidad, pues, de personas, porque en el enfrentamiento, pues, se vio muchísima gente, muchísimas personas, el tumulto, ¿no es cierto?, de la concentración. Entonces sacan un aproximado, pues, ¿sí? Muy bien, dice, en la batalla de Junín, dice, cambió la orden de retirada por la ¿qué? ¿Por qué? A ver, dice, en la batalla de Junín se cambió la orden de retirada por la de ataque, ¿ya? Por la de ataque. Por la de ataque. Sí, niñito, no se olviden, ¿ya? Por la de ataque. Profesor, Sí, dale. ¿En la 3 qué se tenía que poner? ¿Perdón? ¿En la 3 qué se tenía que poner? Por la de ataque, Julka. Por la de ataque. ¿Sí? Número 4 dice, la batalla de Junín se realizó ¿qué día, qué fecha, qué año? El 4 de... ¿Cuándo? 4 de junio de 1821. No. ¿Qué hablando, Julka, por el amor de Dios? A ver, En junio de 1824. Profesor, a ver, dale, Tiziana. el 6 de agosto de 1824. Claro, pues, ¿qué pasando con Julka? ¿Por qué se olvidan las fechas, niñitos? 6 de agosto, el 6 de agosto del año de 1824 se llevó a cabo la batalla de
Junín, pues niños, no se olviden, por el amor de Dios. Ya, niñitos, el 6 de agosto del año de 1824, pues niños, no se olviden, ¿ya? Vamos, seguimos. La campaña de Ayacucho. La última campaña, la última batalla, el último enfrentamiento, donde aquí las campañas terrestres justamente sellaron las guerras de la independencia hispanoamericanas en el año de 1809 hasta el año de 1826, ¿no es cierto? Y aquí pues es el fin es el definitivo del condominio español, niñitos, en América del Sur, donde esta batalla se desarrolló en las pampas de la Quinua, en el departamento de Ayacucho. Ahí tenemos los datos importantísimos de Perú. El ejército del Perú estaba comandado por el señor Simón Bolívar y el personaje José Antonio de Sucre, ¿ya? José Antonio de Sucre por Simón Bolívar. Y nuestro ejército peruano estuvo conformado por 5.280 hombres, soldados, muy preparados, una gente que fue a todo, pues, ¿no es cierto?, por querer salvar y deliberar posiblemente en la guerra de batallas. ¿Cuántas bajas tuvimos? ¿Cuántos heridos? ¿Muertos? Una gran cantidad. Menos todavía, mi gente, aquí. En el Perú hubo 309 muertos, ¿sí? Y 670 heridos. Mira, 309 muertos y 670 heridos. En el ejército libertador español estuvo a cargo el virrey de la Serna, ya no te olvides, el virrey de la Serna con José de Cantera, ¿no es cierto? 8.475 jinetes, soldados, 1.800 muertos, mira, más todavía que los peruanos, y 700 heridos. Así estuvo conformado, ¿no es cierto?, en la batalla de Ayacucho. Mira, pero en cambio, en la batalla de Ayacucho, en la área de Ayacucho, había más, 18.000. Mira, y 8.000 en el ejército peruano. Aquí en la batalla de Ayacucho hay 8.000, casi 9.000, y en de Perú habían casi 6.000, ¿no es cierto? 5.280 niñitos. Muy bien, 9 de diciembre del año de 1824, donde justamente aquí la batallita, pues ya fue la última batalla que se dio, pues no, en la mañana del 9 de diciembre del año de 1924, en las pampas de la Quinua, donde los ejércitos se prepararon para la batalla y ambos ejércitos se enfrentaron frente a frente, dice. Los dos ejércitos también, dice, tenían dos proyectos, uno cargado de futuro, por supuesto, de justicia y ansia de libertad, y el otro por el peso infame de los 300 años de soberbia, pues estos señores españoles eran soberbios, ellos no se querían ir, ellos todavía querían, eran necios, pues, ¿no es cierto?, querer todavía dominarnos todavía con el tiempo, pues, ¿no es cierto? Bueno, pues, y no salieron con su gusto, pues, 300 años, dice, de soberbia, rapiña y ultraje, ¿me entiendes? Ahí están, por ejemplo, José de la Serna, uno de los virreyes, José Canterá, y cuenta este último, dice en sus memorias, a la cual divisa las fuerzas patriotas, ¿no es cierto?, con sus casacas oscuras y el brillo de los escuadrones realistas, niñitos. Entonces aquí fue la última, pues, justamente acontecimiento de la batalla de Ayacucho, pues, niños. ¿Qué dice? Los realistas confiados, por supuesto, a más cantidad, hicieron, acá lo ganamos, aquí ya salimos ganadores, pues no fue así, pues, ¿no es cierto? Sí. Pero ahí estaba Córdoba, dice, Córdoba y la reserva de Lara, la división de frente a frente de armamentos, la discreción y paso de vencedores. Muy niñitos, acuérdense que hubo más muertos en el realistas y menos muertos en el ejército peruano, ¿ya? Dice, explica con tus propias palabras lo comprendido de la lectura, niñitos, a ver, ¿qué podrías tú explicar ahí, por ejemplo, con tus propias palabras? A ver, ¿qué ustedes podrían poner ahí? A ver. Pues, vamos, copien ahí, por lo menos copien. Bueno, pues este acontecimiento se dio un 9 de diciembre, ¿ya? Este acontecimiento se dio un 9 de diciembre. ¿Copiamos? Sí, claro, pues, Julka. Este acontecimiento se dio un 9 de diciembre del año de 1824, ¿ya?
donde ambos ejércitos, ¿ya? Este acontecimiento se dio un 9 de diciembre del año de 1824, donde ambos ejércitos, ¿ya? Donde ambos ejércitos estuvieron frente a frente. ¿Ya, niñitos? Donde estuvieron frente a frente. ¿Ya? Y ambos ejércitos, ahí, escriban ahí, y ambos ejércitos, ¿ya? Ambos ejércitos tuvieron dos proyectos. Y ambos ejércitos tienen en la E, ejércitos. Tuvieron Profesor, dos. ambos ejércitos estuvieron frente a frente y después ¿qué? Y ambos ejércitos tuvieron dos proyectos. ¿Ya? Y ambos ejércitos tuvieron dos proyectos. El ejército peruano, ¿qué cosa quería? A ver, ¿qué querían los peruanos? El Perú será independiente. A ver, el ejército peruano, ¿qué cosa quería? Quería, pues, ¿qué cosa? Los españoles se fueran de Libertad de Sudamérica. Perú. Quería un futuro mejor. ¿Sí, niñitos? Quería un futuro mejor. Los españoles se fueron de Sudamérica. Escribe. Quería un futuro mejor. ¿Ya? Quería un futuro mejor con justicia. Quería un futuro mejor con una justicia. ¿No? Con justicia y sus ansias de la libertad. Y sus ansias de la libertad. Tuvieron dos proyectos y ¿qué más? Oh, yo estoy dando dos veces a la Julka. ¿Ya? Tuvieron dos proyectos. ¿Ya? Uno con futuro. No con futuro. Y justicia. Pedían la justicia, pues, ¿no es cierto, niñitos? Justicia y las ansias de ser libres. Y las ansias de ser libres. ¿Y el otro qué cosa? El otro ejército realista, la soberbia, pues, niñitos. El ejército español, ¿ya? La soberbia. Escribe ahí, la soberbia, ¿no es cierto? La soberbia y el peso infame, dice. La soberbia y el peso infame. Y el peso infame, la soberbia y el peso infame, ¿ya? ¿Ya? Ambos personajes, el peso infame, la soberbia y el peso infame. Punto aparte. ¿Tienen ahí tu espacio o ya no tienen espacio? Sí, tengo, profesor. Ya, entonces dale. Personajes como José de quién? José de la Serna, pues el virrey, ¿no es cierto? Personajes como José de la Serna, ¿ya, chicos? Personajes como José de la Serna y José Cantera, ¿no es cierto? José Cantera. Muy bien. Y por otra parte, ¿no? Simón Bolívar, pues, niñitos. Y por otra parte, por el otro ejército peruano, Simón Bolívar, pues, ¿no es cierto? Personajes como José de la Serna y José de Cantera. Ya, Simón José Bolívar Cantera. José de Y San Martín. por el ejército peruano que estuvo, pues, Simón Bolívar, pues, niñitos. Muy bien. Entonces, eso es algo rápido que hemos podido, ¿no es cierto?, hacer una breve explicación, ¿no?, de lo que es la lectura, pues, justamente de este acontecimiento, de esta batalla de Ayacucho, ¿no es cierto? El peso infame de los 300 años de abuso, de soberbia, de ultraje, de menosprecio. Entonces, el ejército peruano, pues, ¿qué lo quería ellos? Quería una justicia para todos por igual. Quería, pues, justamente que todas las igualdades sean todos por igual. Un futuro mejor para nuevas generaciones. Imagínate, ¿qué hubiese pasado si estas personitas, más gente, no se hicieron respetar? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo seríamos ahora? ¿Cómo seríamos? No sé, de repente seríamos mejor o seríamos... ¿Cómo sería, pues, no?
Pero gracias a Dios, a estos personajes que dieron su vida a cambio de nada, y hoy día somos un país, pues, justamente libre e independiente, cada uno con sus ideas, ¿no es cierto? Con un futuro mejor, con una superación, pequeñitos. Muy bien. Dice ahí, hay una práctica calificada, dice, solo puedes comenzar cuando, bueno, pues, el profesor, pero ahorita no vamos a hacer una práctica, simplemente vamos a hacer todos juntos, pequeñitos, ¿ya? Vamos a hacer todos juntos. El último virrey, ¿quién fue? José de la Serna, pequeñitos. José de la Serna. Escribe, dice, verdadero o falso, donde corresponda. San Martín y Simón Bolívar se entrevistaron en Guayaquil. Verdadero. Verdadero, Por verdadero. supuesto, ¿no es cierto? Sí, Verdadero. se entrevistaron en Guayaquil, pequeñitos. San Martín pidió apoyo a Bolívar. Verdadero. Claro, Verdadero. por supuesto. San Verdadero. Martín tuvo que irse, ¿no es cierto?, hasta Guayaquil, Quito, Ecuador, a entrevistarse y a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque si San Martín no había tratado de liberar, solamente liberó una parte, acuérdense, Lima, una parte de Lima, ¿no es cierto? Pero habían provincias, perdón, había todavía departamentos, ciudades que todavía estaban ahí, los españoles, los realistas. Entonces, San Martín pues fue a pedir apoyo, ¿no es cierto? Fue a pedir apoyo, tanto también económicamente, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Simón Bolívar pues, le dice, dos personajes, ilustres personajes, no podemos brillar, le dice, en un solo lugar. Entonces, ¿qué tuvo que hacer San Martín? A su país. ¿Sí? Muy bien. Simón Bolívar, dice, instaló el primer Congreso Constituyente. Falso. No, Falso. no, fue nuestro amigo don José San Martín, los niñitos. Muy bien. Falso. Claro. Ribagüero se reunió en secreto con el virrey de la Serna. Falso. Falso. No se Falso. reunió, claro, ¿no es cierto? Simón Bolívar participó en la matanza de Junín. A ver, Falso. ¿qué dicen? Simón Bolívar participó en la batalla de Junín. Simón Falso. verdadero. Sí. Sí, sí. Los húsares de Junín llegaron tarde a la batalla de Ayacucho por culpa de un pantano. Falso. Falso. ¿Falso? Verdadero, verdadero. Sí, 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 claro, porque justamente en la parte sierra pues estaba pantanoso, barro, lodo. Un poco dificultoso llegaron, dicen, ¿no? Muy bien. Relaciona, dice, las ambas columnas con el número que le corresponda. Por ejemplo, dice Simón Bolívar, batalla que se dio desde el Perú. A ver. Instaló el primer Congreso Constituyente. A ver, ¿qué dicen? Ah, no. Simón Bolívar. ¿cómo Batalla le- que selló la independencia del Perú. Se dio la independencia de Perú. No. No. ¿Cómo le dijeron a Simón Bolívar cuando viene El acá? poder del dictador. Claro, El poder del el- dictador. Perú. Claro, entonces Simón Bolívar, entonces el Congreso le otorgó el poder de dictador. ¿Y por qué dictador? A ver, ¿quién me dice Iker? A ver, Julka, a ver, Lucianita. Porque, ¿Por qué porque dictador? antes le dijo libertador del Perú, pero ahora Porque- se llama Porque dictador. dictó la independencia. A ver, vamos a ver, por parte, a ver. ¿Qué dice Julka? Porque antes como fue libertador, pues el Perú libertó al Perú de los españoles, entonces le otorgó el Congreso, le otorgó el poder de dictador. A ver, muy bien. A ver, ¿qué dice Julka? Perdón, Iker, ¿qué dice? Yo creo que fue porque el que ha dictado la independencia del Perú. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice Lucianita? Sí, profesor. ¿Por qué dictador le pone el nombre el Congreso? A ver. ¿Por qué le otorga ese del poder de dictador? A ver, niñitos. A ver. Muy bien, creo que no se acuerda. Sí, explicaba en una clase yo. A ver. Acuérdense que como también se me fue de la... Acuérdense que a don José de San Martín, también, a don José de San Martín se le dijo que es el protector, el protectorado, el protector, porque protegió, ¿entiendes? Una persona que justamente también liberó la libertad, dio la independencia, pero no llegó a consolidar todo. Entonces, cuando viene acá al Perú, o cuando dice que en aquel momento el Congreso quería una persona así, recta, ¿me entiendes? Que dé la orden así tajantemente, pues. Quería un militar, quería una persona pues, que tenga esa fuerza, esa vitalidad, qué sé yo, pues, ¿no?
¿entiendes? Entonces, y un dictador, pues es una persona que es drástico en sus leyes, en lo que él dice, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, Simón Bolívar, acuérdense que Simón Bolívar había liberado su país de Venezuela, país de ¿qué más? País de Ecuador, ¿sí? Por eso le decían pues la Gran Colombia. Entonces, él había tenido una amplia capacidad y tenía una decisión única, pues, y eso es lo que quería el Perú. El Perú quería una persona así de una visión que te digo que sea pero tajante en sus decisiones, ¿entiendes? Entonces, por eso le nombra, pues, el Congreso le nombra como dictador, ¿entiendes? Una persona que da la orden, la ley, se hace sí o sí, ¿ves? Que no debe su brazo a torcer, pues. Por eso se le dice el dictador, pequeñito, ¿ya? Primer presidente del Perú. A ver, el primer presidente del Perú. A ver. Está arriba, Agüero. Claro, José de la Riva Agüero. nuestro José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero. Sí. A ver, San Martín, ¿qué cosa hizo? Sale el primer Congreso Constituyente. Muy bien, muy bien. Entonces, Ganó el primer San Martín tuvo la oportunidad de instalar el primer Congreso Constituyente, por supuesto. Y la batalla de Ayacucho, ¿qué pasó? La batalla que se dio la independencia del Perú. Muy bien, entonces fue el último acontecimiento, fue lo más importante en el aquí selló la independencia definitivamente de nuestro Perú, pequeñitos, ¿ya? Muy bien. Ya. A ver, ¿quién me dice? A ver, y que no te estés haciendo eso. A ver, ¿quién me dice? ¿En qué consistió? A ver, la capitulación de Ayacucho. A ver. Se consistió en un tratado firmado por José de Canterac y Antonio Sucre. Antonio José de Sucre. Pero, ¿qué fue, Lucianita? A ver, algo que tienes más que tú a aportar ideas, a ver. Matías, ahí sí también me apoya. Matías, ¿en qué consistió la capitulación de Ayacucho? A ver, ¿qué crees tú que aquí, qué es capitulación de Ayacucho? A ver. Iker, Brian, a ver, Santiago Bran, Utos, también no me está participando. Yo A ver, Angie. insistió en la desaparición del continente militar. No, nada de continente, Angita. A ver, Iker, ¿ideas? ¿Algo tienes que aportar? ¿Qué cosa, profesor? La capitulación de Ayacucho, ¿en qué consistió? La batalla de Ayacucho constituyó, No, te estoy preguntando, Iker, capitulación de Ayacucho, ¿en qué consistió? La capitulación de Ayacucho, Se fue la idea. Muy bien, chiquitos. Capitulación de Ayacucho, niñitos. Acuérdate que fue un documento escrito. ¿Sí? Un documento, así como que fue firmado por el... Por supuesto, pues, niños. Por el jefe José de Canterac. Ya, pues. Entonces, un documento. General Antonio José de Sucre. ¿Dónde, niñitos? Aquí en este documento, ¿qué cosa hicieron? Ambos, ejército realista y ejército español, perdón, peruano, el Perú patriótico. Sí. Entonces, aquí ellos habían firmado los acuerdos, ¿cierto? Acuerdos como que, bueno, pues el ejército realista, pues, tendría, pues, que él aceptar, ¿no es cierto?, la derrota y dar un paso al costado, que, bueno, pues, había tratado, pues, ¿no?, de perder en estos acontecimientos y de dar un paso al costado, ¿no es cierto? Y todavía el Perú, encima que todavía, imagínate, pérdidas humanas, economía, imagínate, todavía tendríamos que todavía pagarles a ellos todavía para que se vayan a su país, imagínate. Y todavía pagarles porque ellos todavía habían invertido, habían comprado sus armamentos, medicamentos, qué sé yo, pues, ¿no? Todavía teníamos que pagar, imagínate. En vez que ellos nos paguen a nosotros.
Entonces, ahí también está la pregunta, que todavía no nos cabe, que por qué tenía que Perú pagarles, cuando ellos los que estaban ocasionando eso. Nosotros no, porque ellos dicen en el mismo texto, ¿no? Un poco ellos intransigentes, necios, querían el poder, ¿no es cierto? El infame de querer todavía 300 años, querían tener más todavía, ¿no? Una justicia de tenernos todavía ahí pisoteados, así como se puede decir. ¿Entiendes? Entonces ellos todavía queríamos que le paguemos todavía. Bueno, pues el Perú tuvo que aceptar, ¿no es cierto? Y se firmó este documento importantísimo, donde aquí, pues, se llevan los acuerdos, tanto, ¿no?, de Cantera con José Antonio, ¿no es cierto?, de Sucre, también, pues, con el virrey de la Serra, Penillitos. Muy bien. Explica en qué consistió la capitulación de Ayacucho. Escribe ahí, pues, escribe ahí, ¿ya? Fue un tratado, escribe ahí, fue un tratado o documento, como tú decías ponerlo, fue un tratado o documento, ¿ya? Un documento firmado ¿por quién? Por José Cantera, ¿no es cierto? Cantera, y Antonio José de Sucre. por nuestro amigo, por el general, ¿no te acuerdas? Es un general, ¿no? Por el general Antonio o José Antonio de Sucre. Niñitos, o José Antonio de Sucre. ¿Ya, niñitos? Muy bien. Número 2, niñitos. ¿Qué dice? ¿En dónde se realizó la batalla de Ayacucho? A ver, así un momento explicado. Dale, Lucianita, dale. En la Pampa de Quinoa. Excelente, ¿ya? En las Pampas de la Quinoa. En las Pampas de la Quinoa. ¿Qué departamento? Ayacucho. Ayacucho, pequeñito, ya no te olvides. ¿En las Pampas de qué? En las Pampas de la Quinoa, departamento de Ayacucho, ¿ya? Un 9 de diciembre, el día de ayer, ¿no es cierto? 9 de diciembre del año de 1824. ¿Ya? A ver, ¿qué presidente, dice, estuvimos durante estos hechos? José de Ribagüero. José del Serna. No, que es José Ribagüero. Fue el primero. Acuérdense que cuando vino acá, por ejemplo, al Perú, habían dos presidentes, José de la Ribagüero, y el otro era Torre Tagle. Entonces ahí sería, pues, Torre Tagle. Acuérdate que cuando vino al Perú, habían dos presidentes, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, dice, en el orden político, Bolívar, dice, tuvo que enfrentar a Ribagüero, que es a Torre Tagle. En ese momento era la oposición. Acuérdate que José de la Ribagüero, por ejemplo, se instaló ¿dónde? Acá en la ciudad de Trujillo, departamento de la Libertad. Y Torre Tagle se quedó acá en el Perú, y todo en Lima, ¿me entiendes? Entonces había dos presidentes, pues. A la final tuvo que dar un paso al costado, pues José de la Ribagüero, ¿no es cierto? Muy bien. Bien chiquitos. Ay, a ver qué dice. Dice, ¿qué tiempo permaneció bajo el dominio español? A ver, ¿durante qué tiempo permanecimos bajo el dominio español? 6 de agosto, desde la batalla de Junín, 6 de agosto de 1824. No, nos está diciendo el tiempo que duró este acontecimiento, todo desde que llegaron los españoles acá al Perú. ¿Qué tiempo duró? A ver, niñitos, duraron 300 años. Ahí coloca, cerca de 300 años, ¿ya? Cerca de 300 años, niñitos. Ya, profesor. Cerca de 300 años, niñitos. Estamos bajo el yugo español. Estábamos sobre estas personas que trataron, pues, justamente, ¿no?, de tratarnos como ellos eran muy superiores. Y abajo está el tratado firmado. Nos estropeaban, nos ultrajaban, porque su soberbia de ellos todavía querían, pues, quedarse con el poder, porque acá en el Perú en aquel momento, pues, había mucha riqueza, niñitos. Somos un país muy privilegiado, muy rico, porque tenemos justamente los recursos naturales. Tenemos nuestra flora, nuestra fauna, tenemos nuestros climas, nuestros relieves.
somos un país muy privilegiado porque justamente tenemos, pues niñitos, la riqueza, pues tenemos los minerales, imagínate. Por los minerales, ellos querían no estudiar, ¿qué hacen? Pues. Ay, niñitos, niñitos. A ver, niñitos, abajo hay por ejemplo, hay un tema, hay una, como una lectura para que ustedes puedan leerlo y ustedes van a opinar de acuerdo al texto que ustedes han tratado de chiquito de leerlo, ¿ya? Muy bien, niñitos, ya creo que ya se me va a quedar el tiempo, entonces creo que es así todo de mi parte. Y no hay nada más, chicos, que poder comentar, entonces así que esa tareita me lo van a reenviar, esa preguntita, ¿ya? De acuerdo al texto, ¿ya, niñitos? Lo leen y pues me lo reenvían para revisar, niñitos. Entonces, de aquí ya nos estamos viendo, chiquitos, hasta la próxima semana, ¿ya? Muy bien, chicos, cuídense mucho. Profesor, y la última página. Última página, pues. Hay una pregunta. ¿Qué opinas del texto leído? Vas a leer el texto y luego tú mismo con tu opinión lo vas a Adiós, estudiar. profesor. Niños, nos vemos, chicos. Nos vemos hasta el próximo. Profesor. Tengan un excelente